Estamos ya en el tercer y último día del encuentro Ciencias y Humanidades en Salud Mental, diálogos posibles entre las dos culturas. Estamos aquí en la sede del Palacio de la Magdalena, en Santander, donde un año más la Fundación Manantial participa en la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante estos 3 días se están de hecho abordando la situación actual sobre, entre comillas, el divorcio entre ciencias y humanidades, o entre humanidades y ciencias, donde la salud mental evidentemente no es ajena a este contexto, a esta situación. Se trata en definitiva de abordar ese muro a veces infranqueable, entre los que son de ciencias y los que son de letras. Un drama a veces dentro del contexto del sistema educativo. Esta división tiene reflejo también, evidentemente, en temas de salud mental, donde representantes de una orientación de psiquiatría prácticamente no tienen diálogo o tienen muy poco diálogo con representantes de otro tipo de orientación, de otras disciplinas. Generalmente estos polos están entre lo biológico y lo social. En estas diferentes ponencias y mesas redondas que estamos comentando, se intenta establecer un diálogo entre todas las partes implicadas de manera transdisciplinar para alcanzar algunas conclusiones válidas. Algunas de ellas vamos a intentar ahora abordarlas con Guillermo Laera. Hola, Guillermo. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Guillermo Laera es profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Alcalá y jefe de sección en el Hospital Príncipe de Asturias en Madrid. La primera pregunta que quiero hacerle a Guillermo Laera, que lleva ya unas horas, unos días incluso con nosotros, sí, es, hasta este momento, como he dicho, estamos ya en el tercer y último día de desarrollo de las mesas redondas, de las ponencias, ¿cómo te sientes? ¿Qué percepción tienes de todo lo que se está abordando? Bueno, yo creo que está siendo un curso muy interesante, la verdad, sobre todo porque nos hemos juntado personas con una trayectoria diversa, con una orientación diversa, y entonces, bueno, eso facilita el contraste de opiniones, un diálogo, y la verdad es que estoy muy contento, vamos, creo que está siendo fértil, ¿no?, para avanzar. Claro, por supuesto. Me gustaría, como experto en salud mental, digámoslo así, que nos dieses tu percepción de cómo, en general, lógicamente, cómo se trata la salud mental, porque además tú eres un asiduo, digámoslo así, en medios de comunicación, sí, a diferentes niveles, prensa, radio, televisión, etcétera. Sí. ¿Cómo crees tú que se trata, qué tratamiento se da a la salud mental en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que ahora justo estamos en un momento muy llamativo, ¿no? O sea, de un cambio social, ¿no? Y que los medios de comunicación, yo creo, están respondiendo a ese cambio social. O sea, durante mucho tiempo la enfermedad mental estaba un poco recluida, ¿no?, como apartada, ¿no? Teníamos mucha vergüenza, ¿no?, de tener una enfermedad mental o de que nuestro familiar lo tuviera. Y con la pandemia yo creo que eso ha generado un cambio. Y yo creo que se ha puesto en la agenda política, por ejemplo, se ha puesto en los medios de comunicación. Hay muchas personas famosas que están reconociendo que tienen problemas de salud mental y se están normalizando, ¿no? Eso es lo positivo de este movimiento. Luego también hay a lo mejor algún aspecto negativo, sí, pero ya que me preguntas sobre medios de comunicación y salud mental, yo creo que es un momento que llama la atención, ¿no?, el protagonismo del tema. Claro, cuando se habla de salud mental en medios de comunicación, en general acostumbran a hacerlo expertos psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, etcétera, ¿no? Y a veces se utiliza un lenguaje muy técnico o un lenguaje que está lejos de la comprensión de la audiencia. Sí. ¿Ahí cómo tenéis que mejorar vosotros? Bueno, claro que tenemos que mejorar. O sea, yo creo que en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, los grandes científicos, digamos, creen que es muy positivo divulgar sus conocimientos. En cambio, en España, bueno, pues esta tradición divulgadora yo creo que no está tan trabajada, ¿no? Hay algunas figuras, ¿no?, espléndidas, ¿no?, ya más muy conocidas por todos, pero hay algunos científicos como dicen, no, yo no divulgo, como si fuera
como algo de rebajarse, ¿no? Claro. Y creo que cualquier científico tiene que pensar que al final su trabajo tiene que impactar en la sociedad. Y la manera de hacerlo también es bajando el nivel en el sentido de hacerlo comprensible, hacerlo cercano a la sociedad, que al final es lo importante, ¿no? La sociedad. Claro. Otra cosa es que los medios de comunicación se interesen por el tema. Sí. Claro, a veces solo se habla de temas de salud mental cuando ocurre algún hecho puntual, sí, alguna noticia muchas veces desagradable, sí, o con consecuencias nefastas, y eso también ayuda, y de alguna forma, pregunto, Guillermo, a mantener el estigma de la salud mental. Sí, pero yo creo que está cambiando, ¿eh? En el periodismo, el tratamiento de estos sucesos, ¿no? Donde antes, bueno, será muy grosero, ¿no? Esquizofrénico, claro, mata a su madre, tal. Y ahora yo creo que en el mundo del periodismo hay una sensibilidad mucho mayor. Se entiende que no hay una relación directa entre enfermedad mental y violencia y delitos, sino que muchas veces los pacientes a veces son más víctimas de violencia que claro, perpetradores, y que la mayoría de delitos no son producidos por personas con trastornos mentales, sino por otro tipo de personas. Y yo sí que veo un cambio en el tratamiento, ¿no?, de estos sucesos. Claro. Por ejemplo, en las noticias de violencia de género, es prácticamente ya normal que se acabe la noticia dando información sobre el teléfono de petición de ayuda, sin duda, las garantías. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el periodismo está habiendo un cambio. No, estamos de acuerdo contigo en que se está produciendo ese cambio en el mundo del periodismo respecto al tratamiento de los trastornos mentales. No tanto así a nivel social, porque el estigma sigue existiendo, y a nivel social mucha gente, como tú ahora comentabas, tiene la percepción de que una persona diagnosticada de una patología de salud mental, entre comillas, es un peligro social. Esto a nivel social cuesta más de cambiar. Eso es, todavía existe esa creencia, ¿no?, que es un mito, claro, y que hay que ir rebatiendo pues poco a poco, ¿no?, y dando confianza, porque además para una persona que tiene un trastorno mental grave, el tener una vivencia de que hay un temor a su alrededor, claro, y una alarma cada vez que hace algo, pues evidentemente no es nada beneficioso. Bien. Otro aspecto directamente relacionado con esta cuestión es el psiquiatra. Es decir, tengo que ir al psiquiatra. Sois a veces una figura profesional que de alguna forma estáis enfocados hacia, no diré hacia el miedo de ir a la consulta del psiquiatra. Quizá la animadversión, quizá la animadversión de que nuestro entorno social, nuestra familia, sepa que tenemos una consulta con el psiquiatra, ¿no? Sí. Vosotros, como profesionales, ¿cómo abordáis este hecho? Sí, o sea, el hecho existe, ¿no? O sea, y de hecho a veces se utiliza como insulto, ¿no? Entonces estás de psiquiatra, sí. Vete al psiquiatra, ¿no? O sea, fue como esto que ocurrió en el Congreso, vete al médico, pues hay una variante que es vete al psiquiatra como descalificación. Exactamente. Entonces, bueno, ese fenómeno lo vemos, claro, nosotros tratamos de paliarlo, ¿no?, transmitiendo al paciente que normalmente somos equipos multidisciplinares, que nosotros veremos si le puede ayudar más un psicólogo clínico, un psiquiatra. A veces hacemos cosas que no son tan distintas. Yo me gustaría también transmitir que existe una idea de que el psiquiatra lo único que hace es medicar, y es un error. Claro, esta percepción, por suerte, ha cambiado, es errónea últimamente. Sí, efectivamente, es errónea. Por ejemplo, en el BOE, en la enumeración de competencias que tiene que tener un médico para ser psiquiatra, en la formación especializada, está evidentemente el manejo farmacológico, pero está también el dominio de competencias en psicoterapia. Esto es muy importante. O sea, la psicoterapia es un instrumento del ejercicio de la psiquiatría, ¿no? Y a veces no se utiliza suficientemente, pues porque por falta de tiempo, por masificación, pero es un instrumento fundamental de ayuda al paciente que tiene trastorno mental. Con ese espíritu divulgativo vamos a intentar resolver algunas dudas. Mucha gente confunde la labor profesional del psiquiatra con la del psicólogo. ¿Qué es un psiquiatra? Es algo muy básico, ya lo sé, pero vamos a hacer divulgación. Sin lugar a dudas. ¿Qué es un psiquiatra y qué es un psicólogo? Sí, o sea, para empezar hay que decir que tienen formación distinta. Es decir, el psiquiatra es una especialidad de la medicina.
Es decir, el psiquiatra ha hecho la carrera de medicina, ha sacado el MIR y ha cogido una especialidad que podría ser cardiología, reumatología, oftalmología y coge psiquiatría. Es una especialidad médica. Médica, efectivamente. La psicología es otros estudios, que es un grado de psicología. Bien. Y después del grado, bueno, pues algunos hacen o el PIR, que es la residencia como psicólogos clínicos, otros hacen el máster en sanitario, en psicología sanitaria, y otros, bueno, pues hacen otro tipo de formación de posgrado. En cuanto a la acción profesional, bueno, pues en algunos casos nos solapamos, es decir, por ejemplo, ambos profesionales pueden hacer psicoterapia. Claro. En otros nos diferenciamos, por ejemplo, la prescripción de medicación, es verdad que lo puede hacer el psiquiatra y no lo puede hacer en nuestro contexto el psicólogo. A nivel farmacológico. A nivel farmacológico y digamos que el psicólogo normalmente puede atender no tanto trastorno mental, sino a veces rasgos de personalidad, dificultades de adaptación, entonces es más de psicólogo, y el psiquiatra ve más trastorno mental. Claro. ¿Y esto quién lo decide? Es decir, determinado paciente debe acudir a la consulta del psicólogo, a la consulta del psiquiatra. ¿Cómo se deriva el paciente hacia un sector o hacia el otro? Sí, a veces se decide de manera un poco arbitraria, el propio paciente, a familia, tal. Eso es difícil tomar esa decisión. Claro. Cuando es en el ámbito público, un factor que es muy importante es que hay poca dotación de psicólogos clínicos, desgraciadamente. Entonces, a veces el médico de familia pues dice, bueno, pues mira, te mando al psiquiatra porque tiene menor lista de espera o porque es el que tengo a mano y tal. Y a veces nosotros recibimos al paciente y decimos, mira, yo creo que te vendría mejor un psicólogo. Claro. Y a veces es lo contrario. Y se vuelve a derivar al paciente, en este caso, al psicólogo. Eso es. El tema farmacológico es muy importante porque, como ahora comentaba Guillermo, el psiquiatra es el médico, el especialista que puede recetar fármacos. Sí. Claro, los fármacos, o algunos de ellos, esto creo que también ha ido cambiando, que receta el psiquiatra para un determinado trastorno diagnóstico de salud mental, al menos era así hace algún tiempo, tenían o tienen, no sé, muy mala fama por los efectos secundarios, por posibles adicciones. ¿Esto sigue siendo así? Bueno, pues te agradezco que me lo preguntes para poder mandar mensajes claros, ¿no? O sea, ese estereotipo, ¿no?, que podemos tener en la cabeza del paciente embobado o como un robot o con efectos adversos muy visibles, ¿no? Y es verdad que pertenece al pasado. Hoy en día, primero, afortunadamente han salido moléculas con mucha mejor tolerancia. No hemos mejorado mucho en eficacia, pero sí hemos mejorado mucho en tolerancia. Esto quiere decir que son fármacos que no son mucho más eficaces, pero es verdad que no se le nota al paciente que los lleva, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de antipsicóticos, estoy hablando a veces de antidepresivos, que se toleran mucho mejor, ¿no? En segundo lugar, la prescripción farmacológica hemos afinado mucho más, es decir, utilizamos dosis más bajas, tenemos mucho cuidado, preguntamos sistemáticamente por efectos adversos. Yo para nada quiero que mi paciente esté robotizado. Si está robotizado, que me lo diga, porque entonces es que le estoy sobremedicando. Entonces, hoy en día podemos decir que tomar una medicación no perjudica, ¿no? Tiene que estar bien indicado, claro. Claro, esa es la clave. Esa es la clave. La correcta prescripción y dosificación. Y que esté fundamentada la prescripción. O sea, no es medicar por medicar o ante cualquier sufrimiento de la vida poner el antidepresivo. Eso es un error. Pero cuando hay criterios de depresión o de ansiedad o de otro trastorno, realmente el paciente puede beneficiarse mucho de fármacos y que no es incompatible con recibir psicoterapia. Es decir, a veces la combinación en pacientes moderados o graves es lo indicado, ¿no? Claro, respecto, y ahora comentaremos otras cuestiones, respecto al tema de la prescripción farmacológica también se ha comentado, antes hablábamos de determinadas noticias con cierto impacto social, lamentablemente muchas de ellas negativas, tal o cual persona dejó de tomar su medicación, esto le provocó un brote psicótico y ha actuado agrediendo a alguien o incluso con consecuencias mucho peores. ¿Qué hay de cierto en eso? Cuando un paciente, por su cuenta y riesgo, decide interrumpir su medicación, ¿qué posibles consecuencias pueden existir? Depende del trastorno que tenga. Es verdad
yo creo que esto hay que reconocerlo, que hay determinados trastornos mentales graves que tienen una evolución crónica y lo que llamamos con mucha tendencia a la recidiva, es decir, por ejemplo, a la recaída. ¿cuáles serían algunos la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? El trastorno bipolar, serían como los dos grandes entidades, ¿no? Con mucha tendencia a la recaída. Entonces, esto hay que individualizarlo, este mensaje, ¿vale? Porque también hay un porcentaje de pacientes con esquizofrenia o con trastorno bipolar que tienen un episodio, que tienen 2 episodios y luego no vuelven a tener. Bien. Es decir, existe esa realidad. Pero pacientes que han tenido 3 episodios, 4 episodios, muchas veces la probabilidad de que tengan un quinto es altísima. Claro. Si no toman una dosis mínima de medicación que tiene como función la prevención de recaídas. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros trabajamos mucho con el paciente y tratamos de trabajar en equipo con él, con la familia, de que minimizamos riesgos con dosis muy bajitas, pero las retiradas bruscas, ¿no? A veces unilaterales, como comentas, y sí que implican un riesgo. Claro, de ahí que se deba llevar un control estricto de la evolución de ese paciente. Para dejar ya atrás el tema de los fármacos, antes, durante la ponencia de Guillermo, decía el director del curso que tú, además de recetar medicamentos, recetas libros. Explícanos esto, porque es ciertamente curioso y original, ¿no? Sí, o sea, yo creo que primero es dar la idea de que la relación que hay entre un paciente y un psiquiatra no solo se basa en la prescripción farmacológica. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de la vida del paciente. Claro. Y una manera de conocer a una persona, y supongo que a cualquiera de nosotros que esté escuchando pues también le puede ocurrir algo parecido, es compartiendo con él cómo lee el mismo libro que has leído tú. Es decir, porque cuando nosotros leemos un libro también proyectamos en ese libro cosas nuestras, tenemos nuestros gustos, nuestros cosas que nos interesan, tal. Entonces, yo en algunas ocasiones le propongo al paciente una lectura y comparto con él qué le ha parecido, qué le ha llamado la atención, porque me da mucha información sobre la vida interior de ese paciente. Entonces, a veces lo hago, digamos, como una prescripción, o sea, te recomiendo leer este libro, pues libros que tienen que ver con, por ejemplo, la vivencia de la depresión, de la ansiedad, del trastorno bipolar, pero en otras ocasiones no va sobre enfermedad mental, sino simplemente quiero ver la lectura que hace pues de un libro y hablar con él sobre él. Y a veces incluso, en algunos casos, has recetado únicamente un libro, sin ninguna sin ninguna prescripción farmacológica complementaria, ¿no? Claro, es que hay pacientes que no te piden que le recetes, ¿no? O en algunos casos lo que le recomendamos pues es que haga ejercicio físico, por ejemplo. Claro. O sea, no nos limitamos a una sola recomendación. Hemos pues de huir, no tan solo en cuanto a los psiquiatras, en cuanto a los médicos en general, de que no es buen médico aquel que cuando vas a su consulta no te receta nada. No, pues eso es un error. Esto es un error absoluto. Vamos a ver, concepto de salud mental, concepto de trastorno mental, ¿esa posibilidad la llevamos genéticamente impregnada en nuestro cerebro? ¿Se sabe algo al respecto? Sí, hombre, se sabe mucho. Lo que se sabe es que hay una heredabilidad de los trastornos mentales, en el sentido de que heredamos una vulnerabilidad a tener un trastorno. Esa vulnerabilidad, que tiene una base genética, es compleja. O sea, no se debe a un gen ni es sencilla de entender. Lo que vemos es que hay una tendencia a desarrollar, pues, por ejemplo, un cuadro psicótico o un trastorno bipolar o una depresión. Ahora bien, hay personas que con esa tendencia la llegan a desarrollar y otras que no. Y eso se ve muy influido por factores ambientales, factores que tenemos muy localizados y que, si ocurren, aumenta la probabilidad de desarrollar realmente el trastorno. Factores ambientales, pongamos algún ejemplo. Sí, pues por ejemplo, son muy variados y son múltiples. Igual que hablo de que son muchos genes, son muchos factores de riesgo. Unos, por ejemplo, tienen que ver con el entorno del feto. Por ejemplo, tener una infección en el segundo trimestre del embarazo o tener problemas en el parto, alteraciones obstétricas llamamos nosotros, problemas en el parto, hemos visto que se asocia 20 años después o 25 o 30 años después al desarrollo de patología psiquiátrica grave.
Eso es un ejemplo. Bien, sí, sí, Otro, un ejemplo mucho más importante, más significativo, el maltrato infantil. Lo que hemos visto es que el maltrato infantil, físico, psicológico, sexual, se asocia mucho a luego desarrollo en la vida adulta de trastornos mentales. Otro, consumo de tóxicos. Eso ya hablamos más adelante, en la adolescencia. Consumo de cannabis, que el consumo de cannabis, la verdad que hay gente que no le hace nada, pero a gente con una predisposición genética multiplica el riesgo de psicosis. Ese mecanismo. Efectivamente. El alcohol, la cocaína, es decir, hay factores de riesgo ambientales. El vivir en una ciudad, en una megaurbe, las desigualdades económicas también se ha visto. Claro, yo lo que estoy viendo, Guillermo, que hay tantos factores ambientales de nuestro entorno que potencialmente pueden activar esa programación genética de nuestro cerebro, que para vosotros tiene que ser muy complejo determinar cuál o cuáles son aquellos que han activado ese proceso. Efectivamente. O sea, el campo de la salud mental es el campo de la complejidad. Porque a nivel neurobiológico son fenómenos cerebrales complejos, con muchos genes, muchos elementos que modulan la transcripción de esos genes, y luego a nivel ambiental también tenemos muchos factores de riesgo que, ojo, interactúan entre sí. Es decir, hay un factor de riesgo que a lo mejor te sensibiliza a otro factor de riesgo, y luego lo que vemos es que hay una agregación de factores de riesgo genético y factores de riesgo ambiental. O sea, a veces en la misma familia hay un tío, un padre, una abuela con un trastorno mental y dices, bueno, es genético. Sí, pero a la vez también tienen factores de riesgo ambiental comunes. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues que yo creo que hoy en día en la salud mental es indiferenciable lo biológico de lo social, y en cambio vivimos en un mundo muy polarizado, donde alguien que hable de biología dice, no, es un biologicista, ya va de retro, y del otro lado alguien que hable de la educación y de los factores ambientales dice, no, ese es que solo le da importancia a lo social. Pero esa diferenciación, esos polos opuestos, dentro del mundo de la psiquiatría, hoy en día siguen vigentes. Absolutamente. Por ejemplo, hay dos sociedades científicas, que una representa a un polo, el otro a otra, y es verdad que está habiendo un acercamiento. Por ejemplo, yo pertenezco a las dos, pero soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y puedo decir que sí que está habiendo una aproximación, por ejemplo, por apostar por el papel de la psicoterapia, la complejidad en la comprensión de los factores mentales, pero a veces uno se encuentra con foros muy polarizados, muy crispados, donde se descalifica la mirada del otro. Yo creo que eso nos lleva a un estancamiento en el conocimiento de los trastornos mentales. No, a mí lo que me sorprende es que digas que incluso se descalifica el criterio de la otra parte, ¿no? Ocurre. Con lo que entiendo que eso dificulta muchísimo encontrar un lenguaje común para que esto sea viable en cuanto al tratamiento posterior de determinadas patologías. Claro, lo que algunos tratamos, ¿no? Y yo creo que este curso de verano de la UIMP es lo que trata es de poner en común, pues eso, el discurso científico con el de las humanidades, o dentro de la salud mental, pues la perspectiva que subraya más elementos neurobiológicos con aquella que subraya más elementos sociales, pero que ambas comparten el objeto de estudio, ¿no? Claro. Las enfermedades mentales como concepto siguen actualmente siendo un gran problema en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la sintomatología, en cuanto a la mayor o menor funcionalidad como consecuencia final de todo este proceso? O sea, nosotros tenemos un problema que otras especialidades médicas no tienen, ¿no? Que es que el diagnóstico es clínico. Es decir, a día de hoy todavía no tenemos biomarcadores, tenemos ninguna prueba de imagen que realmente diga si alguien tiene o no depresión o tiene esquizofrenia. El diagnóstico es clínico basado en un análisis de la sintomatología. Y estamos, muy lejos de llegar a ese yo creo que diagnóstico que no sea clínico. O sea, yo creo que ahí hay que mantener un equilibrio entre tampoco tener una excesiva expectativa, ¿no? Que yo creo que en los años 90, en los últimos años, parecía que ya lo íbamos a conseguir, ¿no? En la década del cerebro, ¿no? Y yo creo que eso ha generado frustración, pero yo creo que evidentemente que al final lo conseguiremos. Si entramos en esa complejidad de la interacción gen-ambiente, al final conseguiremos, porque el sustrato de lo que le ocurre a una persona que tiene un trastorno mental, pues al final es corporal y es cerebral. Entonces, al final detectaremos, pues que hay elementos biomarcadores que nos anticipan, ¿no? El desarrollo de determinadas enfermedades. Y estamos en esa línea, ¿eh? Sí, estamos en esa línea. Yo soy
soy optimista. Trastorno mental, patología mental, mente por una parte, cerebro por la otra. Cuando se produce un trastorno, una alteración mental, ¿quién se lleva mayor parte de responsabilidad? ¿Nuestro cerebro? ¿Nuestra mente? ¿Cómo se interrelacionan entre ambos? Bueno, ese es un problema filosófico muy importante, ¿no? La relación cerebro-mente, ¿no? Que ha tenido distintas aproximaciones. Que creo que no está resuelto todavía. No está resuelto, claro. Y además compete a nuestro ejercicio profesional, porque al final el psiquiatra que trata el cerebro o trata la mente, pues seguramente las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo de manera sencilla, yo creo que el modelo que más utilidad puede dar es la idea de que la mente no se puede hacer una equivalencia entre mente y cerebro. O sea, no es exactamente lo mismo, claro. Pero sí podemos decir que la mente emerge del cerebro, de manera que aparecen unas propiedades que ya son distintas de las propiedades biofísicas y bioquímicas del cerebro. Es decir, de la actividad bioeléctrica del cerebro emerge una actividad mental que tiene que ver con la representación del mundo, con la relación con el otro, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que si se daña el nivel cerebral, tiene unas consecuencias mentales, ¿no? Es decir, una persona, podemos simplificarlo, pregunto diciendo que una persona con un trastorno mental tiene una disfuncionalidad en su cerebro. Sí, o sea, porque todo lo que ocurre en la mente de una persona pues tiene un sustrato neurobiológico, ¿no? ¿Eso quiere decir que solo tengamos que ver el cerebro? Pues no, porque claro, hay una interacción con los otros, hay el sujeto humano siempre está en sociedad y entonces ahí es donde también aparece la patología mental. Claro, un par de cuestiones más, Guillermo. En este momento, ¿cuáles son las patologías mentales más comunes en estos tiempos en los que vivimos? Sí, o sea, las más frecuentes serían los trastornos de ansiedad, porque ahí, claro, como si metemos, por ejemplo, las fobias, ¿no? Que lo tiene muchísima gente en la población normal, luego el trastorno de ansiedad generalizada, las crisis de pánico, ¿no? La ansiedad social, o sea, el capítulo amplio de los trastornos de ansiedad. Bien. Luego sería el capítulo de la depresión, ¿no? La depresión y sus límites, ¿no? Y luego estaría el consumo perjudicial y la dependencia de tóxicos, que sería como el tercer capítulo, ¿no? El abuso y dependencia de alcohol, de cocaína, de cannabis, tal. Y luego, en menor medida, pero claro, con mucha carga de discapacidad, pues estarían los trastornos psicóticos, entre ellos la esquizofrenia sería como el caballo de batalla, pero hay otros trastornos psicóticos. Son trastornos ya más graves. Más graves. O con una potencialidad más mucho graves, mayor. pero que lo tiene aproximadamente el 1,5% de la población. Con lo cual, si hacemos cuentas, pues en España habría como 500.000 de personas con esquizofrenia. Con lo cual, son graves, pero 500.000 es importante. O trastorno bipolar. Claro, el trastorno bipolar que lo tiene en torno como al 1,5% de la población. Entonces, son entidades también a tener en cuenta, ¿no? Se ha dicho que todos, sin excepción, a lo largo de nuestra vida, somos candidatos a padecer un trastorno de salud mental. ¿Esto es irremediable? A ver, según los datos, no es que todos a lo largo de la vida vayamos a tener un trastorno mental, sino si tenemos que poner cifras, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas a lo largo de la vida tendremos un trastorno mental. Esto quiere decir que todos tenemos riesgo, porque realmente 1 de cada 4 es altísimo, ¿no? Un 25%, 20-25% de riesgo. Eso hace que es un tema, la salud mental, por eso yo creo que genera interés, que nos compete. Es decir, todos podemos ser pacientes, o nuestros familiares o nuestros amigos pueden ser. Entonces, es algo que a lo mejor uno tiene pues ya 30, 40 años, 50 años y cree, bueno, no me ha tocado, pero es que a lo mejor a 53 en la vida ocurren cosas y tienes una depresión. Entonces, nos concierne. Claro. En este sentido, precisamente, existe o se ha comentado, en este sentido, la posibilidad de que una de las futuras inmediatas pandemias que vamos a sufrir es precisamente los trastornos de salud mental, las patologías de salud mental. No sé el futuro cómo lo ves tú.
Bueno, a ver, lo que hemos visto con el COVID es que había distintas olas y cada ola generaba una ola de salud mental. Y lo hemos visto en los profesionales sanitarios, lo hemos visto en la población general, en los familiares de personas que han fallecido. Claro. Es decir, el COVID ha tenido un impacto en la salud mental y por eso se ha puesto en primer nivel, ¿no? Lo único que yo añadiría es que tenemos que hacer una reflexión sobre la sociedad, sobre los mecanismos que tenemos de resiliencia individual y de resiliencia social, porque claro, tenemos que afrontar dificultades. Por último, Guillermo, no sé si será factible para concluir esta entrevista. Decíamos antes que Guillermo es un psiquiatra que evidentemente receta fármacos, pero también receta libros, ¿no? Un poco para resumir, si es posible, todo el contexto que hemos comentado, ¿qué libro nos recomendarías para acercarnos un poco a esa visión, digamos, multidisciplinar de la salud mental? ¿Se te ocurre algún libro que podamos lanzar ahora para nuestra audiencia? Hay un libro de Edward Wilson que se llama en inglés Consilience. Está traducido al castellano, lo que pasa es que el título se ha mantenido Consilience. Muy bien. Y es un libro que, en 10 segundos, que apuesta por la conjunción de las áreas de conocimiento. Es decir, que la sociología y la biología y las humanidades y tal, todas pueden iluminar. Entonces, recomendaría ese libro. Pues con esta recomendación concluimos esta entrevista, porque Guillermo y yo mismo tenemos que continuar todavía unas horas más con más ponencias y con mesas redondas. Guillermo Laera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy a ti, amable. Carlos. Guillermo Laera, profesor de psiquiatría en la Universidad de Alcalá y jefe de sección en el Hospital Príncipe de Asturias de Madrid.